Por último, para terminar, hablaremos del linfoma de Hodgkin, que es el linfoma más frecuente en la edad pediátrica. El linfoma de Hodgkin es una neoplasia que involucra al tejido linfoide, que necesariamente para hacer su diagnóstico debemos encontrar en la anatomía patológica la presencia de la célula de Rigg-Stenberg o también llamada célula de Hodgkin, acompañada de un fondo apropiado. ¿Y en qué consiste este fondo apropiado? Consiste en que rodeando a Rigg-Stenberg encontraremos eosinófilos, basófilos, linfocitos, células plasmáticas y monocitos. Pero la célula de Rigg-Stenberg debe estar necesariamente presente. En relación a la anatomía patológica, la enfermedad de Hodgkin presenta 4 variantes. En primer lugar, con predominio de linfocitos, que es la de mejor pronóstico. En segundo lugar, con celularidad mixta, que es la que más infiltrado pleomórfico tiene. En tercer lugar, la esclerosis nodular, que es aquella que tiene mayor número de casos en relación a tipo de linfoma de Hodgkin. Y por último, la de peor pronóstico o con depresión del linfocito. En relación a la etiopatogenia, la célula de Rigg-Stenberg hasta la fecha permanece como que es de origen desconocido, porque en algunos casos expresa marcadores para linfocitos T, en otros casos para linfocitos B y en algunos otros casos ni para B ni para T. Por lo tanto, permanece como de origen desconocido. Habíamos mencionado que los linfomas son neoplasias hematológicas muy relacionadas a los virus, sobre todo al virus de Epstein-Barr. Y los pacientes con enfermedad de Hodgkin pueden mostrar positividad para estos linfomas hasta en el 50% de casos. Obviamente, como involucran a las células que median la inmunidad, los pacientes con linfomas van a tener alteraciones en la inmunidad tanto humoral como celular. En relación a la epidemiología, se sabe que en Estados Unidos la enfermedad de Hodgkin tiene una frecuencia de 7.900 casos nuevos por año. Que la distribución de este tipo de linfoma es bimodal, es decir, tiene un pico importante antes de los 20 años de vida y después el segundo pico se presenta a partir de los 40 o 45 años, como sucede con la aplasia medular. La incidencia de la enfermedad de Hodgkin tiene que ver sobre todo con factores socioeconómicos y ambientales. Y recordemos que el Perú es un lugar o un terreno muy propicio para la presencia del linfoma. Y nosotros como Hospital General lo vemos. Cada vez tenemos más pacientes con diagnóstico de linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, debido a que la población pues tiene todavía premio socioeconómico y vive hacinada. Entonces, la causa infecciosa de la enfermedad de Hodgkin la sugiere la positividad para los virus. Y además, a medida que pasa el tiempo, la causa genética tiene una mayor frecuencia en cuanto a la presentación, porque se sabe que hay familias que tienen predisposición a hacer cierto tipo de neoplasias hematológicas, como son las leucemias y los linfomas. Ya. En relación al cuadro clínico, hemos dicho que igual que en los linfomas no Hodgkin, se sospecha de un linfoma de Hodgkin por la presencia de adenopatía. También es importante que dentro de los síntomas sistémicos, la fiebre tiene una presentación inusual. Se llama fiebre de P-Leisten, que nos hace recordar a la fiebre de la brucelosis, porque la persona puede presentar periodos de fiebre que duran 1 o 2 semanas. La fiebre desaparece y vuelve a aparecer. También es bastante frecuente la presencia de prurito, debido a que acompañando a la célula de Rigg-Stenberg encontramos basófilos y eosinófilos, que son células que median los procesos inflamatorios y los procesos alérgicos. Por lo tanto, la presencia de prurito nos hace sospechar de un linfoma de Hodgkin. La presencia del prurito no interfiere en el pronóstico, ni lo mejora ni lo empeora, pero cuando está presente nos hace sospechar que el linfoma es un linfoma de Hodgkin. Otro dato interesante es que al momento del diagnóstico casi el 70% de pacientes presenta un compromiso del mediastino. Y ahora rápidamente veremos los hallazgos anatomopatológicos en las 4 variantes anatomopatológicas. Hemos mencionado
que la de mejor pronóstico es aquella en donde hay predominio de linfocitos. Y la anatomopatología está representada porque esta variante presenta pocas células de Rieger-Steinberg, abundante cantidad de linfocitos y poca fibrosis ganglionar. Usualmente el 70% de enfermos se encuentra en estadio 1, por lo tanto fácilmente tratable con radioterapia. La esclerosis nodular la hemos mencionado como la causa más frecuente de enfermedad de Hodgkin, porque está presente en el 70% de enfermos Hodgkin. El cuadro histológico tiene una célula de Rieger-Steinberg especial, llamada célula lagunar o célula lacunar, que no simula un huevo frito, como veremos si es posible en una diapositiva. Usualmente compromete a mujeres jóvenes y el 70% de casos se encuentra también en estadio 1 y 2, por lo tanto, enfermedad limitada o enfermedad localizada. Por lo tanto, requiere de radioterapia. La variante de celularidad mixta es la segunda en frecuencia, representa hasta el 50% de casos. Está muy ligada a infección por virus de Epstein-Barr y el infiltrado, acompañando a las células de Rieger-Steinberg, encontraremos gran cantidad de células pleomórficas, es decir, eosinófilos, basófilos, células plasmáticas, linfocitos, monocitos y neutrófilos. Por último está la depresión linfocitaria, que felizmente es la menos frecuente y es la más agresiva. Se presenta en los extremos de la vida, igual que la variante anterior, es decir, en niños y en personas mayores, con abundantes síntomas sistémicos y abundante adenopatía. La anatomía patológica de la depresión linfocitaria consiste en la presencia de abundantes células de Rieger-Steinberg, escasos linfocitos y abundante fibrosis ganglionar. Recuerden que es la de peor pronóstico. En relación al tratamiento, la radioterapia se da sobre todo en los estadios 1 y 2. La cantidad de radiación total corresponde a 4.000 o a 4.400 centigrados, a razón de 150 a 200 centigrados por fracción. La definición de campo depende de dónde se ubique el linfoma. Si el linfoma es supradiafragmático, el campo se llamará en manto, y si es infradiafragmático se llamará en Y invertida. Puede haber una radiación corporal total, sí, y suma los dos tipos de campo, en manto y en Y invertida, con protección de las gonadas para impedir la infertilidad. Los esquemas de quimioterapia usados en el linfoma de Hodgkin son dos, cuando la enfermedad está avanzada, el esquema MOB y el esquema ABBD. ¿Cuándo se prefiere el MOB? Cuando la persona es mayor, porque el MOB induce infertilidad. Por lo tanto, no se puede utilizar en los niños y en las personas jóvenes. Los dos tienen más o menos el mismo porcentaje de eficacia, que equivale al 60 o 70%. También se puede combinar quimioterapia y radioterapia, cuando hay una enfermedad diseminada y también un cuadro compresivo. Lo mismo, cuando la enfermedad está avanzada, se puede combinar radio y quimioterapia y se puede alternar el esquema MOB con esquema ABBD, llamándose a este esquema forma híbrida. La enfermedad recurrente es cuando hay recaída después del uso de la radioterapia. Y definitivamente tenemos que ir al trasplante de médula ósea, porque sería el tratamiento más indicado para tratar de curar definitivamente la enfermedad. Las complicaciones del tratamiento de la enfermedad de Hodgkin implica a los llamados tumores secundarios o segundos primarios, que se presentan hasta en el 10% de casos después de que el paciente se ha curado de un linfoma de Hodgkin. Y pueden aparecer inclusive después de hasta 10 años de haberse curado. Lo más frecuentes son las neoplasias hematológicas tipo leucemia mieloide secundaria o mielodisplasias. Otra complicación vendría a ser la presencia de un cáncer sólido, que se presenta hasta en el 20% de casos en periodos tan largos después de la curación como pueden ser 15 años. Y en orden de frecuencia, los sitios más comprometidos son el pulmón, el estómago, los huesos y los músculos. La infecundidad ya hemos dicho que es más frecuente con el esquema MOB, y puede haber también neumonitis por radiación de acuerdo a si se recibió radioterapia en manto. Los esquemas de quimioterapia usados como referentes son para el linfoma de Hodgkin el CHOP,
que está constituido por la asociación de 4 medicamentos: ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, cuyo nombre comercial es Oncovin, y la prednisona. A la fecha se dice que es mejor dar 16 dosis de este esquema CHOP para tener libre de enfermedad al paciente el mayor tiempo posible. Cuando el CHOP pierde eficacia, se amplía esta eficacia agregándole bleomicina. La diferencia con el CHOP clásico es que cuando se agrega la bleomicina, el espacio que hay entre ciclo y ciclo es más corto. En vez de ser un mes, van a ser 2 semanas o máximo 3 semanas. También se deben dar 18 cursos de CHOP-LEO. Para la enfermedad de Hodgkin, que es el linfoma de los niños y está en fase diseminada, los esquemas pueden ser MOB, sobre todo cuando se presenta este linfoma en personas adultas, porque hemos dicho que el MOB induce infertilidad. Y está representado por la asociación de una mostaza nitrogenada, como es la mecloretamina, asociado a vincristina, nombre comercial Oncovin, la primera P de procarbazina y la segunda P de prednisona. Se da un esquema cada 4 semanas a lo largo de 18 sesiones. Y el esquema ABBD, que es la asociación de la A de adriamicina, como en el mercado nacional no hay, se reemplaza con su prima hermana, que es la doxorubicina, bleomicina, pimblastina y dacarbazina. También se dan series mensuales durante 18 sesiones de ABBD. Recuerden que el ABBD es el preferido en los niños y en los jóvenes porque no induce infertilidad. Y mostraremos hasta dónde alcance anatomía patológica que tiene que ver con enfermedad de Hodgkin. En este caso estamos viendo la primera variante, predominio linfocitario, donde se ve escasas células de Rieger-Steenberg que corresponden a esas células grandes que parecen megacariocitos, rodeadas de gran cantidad de linfocitos y poca fibrosis. La variante celularidad mixta contiene mayor cantidad de células de Rieger-Steenberg, aumenta la cantidad de fibrosis y está en mayor proporción el infiltrado llamado pleomórfico, donde vamos a ver linfocitos, histiocitos, monocitos, basófilos, eosinófilos y células plasmáticas. La celularidad mixta presentando una célula de Hodgkin o célula de Rieger-Steenberg clásica que simula un megacariocito, pero recuerden que esto está ubicado a nivel del ganglio. Esta variante, en donde apreciamos gran cantidad de fibrosis ganglionar, abundante Rieger-Steenberg y pocas células de estirpe linfoide, correspondería a la variante anatomopatológica más agresiva, que es la depresión linfocitaria. Y por último, la célula que involucra a la variante llamada esclerosis nodular, donde encontramos un tipo especial de célula de Rieger-Steenberg que simula un huevo frito y se encuentra más o menos al centro de la diapositiva que está a la derecha. A mayor aumento, la célula de Rieger-Steenberg variante esclerosis nodular. La depresión linfocitaria hemos dicho que es la variante más agresiva y volvemos a repetir que tiene gran cantidad de fibrosis, gran cantidad de células de Rieger-Steenberg y pocos linfocitos. Ahora, para terminar, miremos algunas imágenes de los linfomas no Hodgkin. Hacia el extremo, segunda columna derecha, se encuentra un linfocito bien diferenciado, maduro, que representaría a los linfomas de bajo grado de malignidad. Los que están en la tercera columna son las células bastante inmaduras que representan a los linfocitos o a los linfomas de alto grado de malignidad. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con este tipo de infiltración que ya se encuentra en la sangre periférica o en una impronta de ganglio, donde vemos una célula muy grande con un núcleo grande, monolobulado, con cromatina laxa y nucleolos, decimos que es un linfoma de alto grado de malignidad. Corresponde a un linfoma de tipo inmunoblástico. El linfoma clásico que permite a la persona vivir muchos años es el linfoma bien diferenciado linfocítico de células pequeñas, en donde más o menos como a las 9 se muestra una célula que está en división y se llama célula en espejo. Una biopsia de ganglio en donde se muestra un infiltrado centroblástico de un linfoma maligno. Nuevamente una biopsia de ganglio en donde se muestra infiltración por linfocitos
bastante maduros, representando al linfoma de bajo grado de malignidad. Este tipo de células ya se encuentran circulando por la sangre periférica. Son células muy grandes con núcleo abigarrado, con cromatina laxa y abundantes nucleolos, que representan a una célula indiferenciada, y en este caso están representando al linfoma linfoblástico. También un linfoma linfoblástico con células más aberrantes que parecen blastos. Célula muy grande, con núcleo grande, con gran cantidad de nucleolos y cromatina muy laxa. Se supone que esto representa el linfoma de Burkitt, en donde los espacios claros representan al blasto tipo Burkitt, que ya hemos descrito en la leucemia L3, y lo restante vendría a ser el infiltrado que acompaña a los linfocitos tipo Burkitt.